Todos llegamos a un mundo que ya está andando. Tal vez por eso vivimos con curiosidad. Este podcast es un viaje de ida y vuelta entre lo individual y lo colectivo. Personas comunes, con vidas distintas, exploran conmigo lo cotidiano y las estructuras que le dan sentido. Cada voz es un pedacito de historia y juntas dibujan el mapa de la vida que compartimos. Bienvenidos a El Mundo Según, porque hay preguntas que no se responden solas. ¿Y vos qué querés ser cuando seas grande? Cuando era chica y me hacían esa pregunta no tenía ni idea qué responder. Viste que hay gente que sabe y responde al toque. Quiero ser doctor, maestra, bombero, cantante, policía. Yo nunca tuve esa seguridad. Yo no sé si es porque yo estaba mal, si ellos tenían una brújula de vocación interna que los iba guiando por la vida, pero la verdad es que nunca supe qué quería ser de grande. Cada vez que me lo preguntaban, yo me quedaba pensando en lo que quería hacer, y siempre se me cruzaba la misma idea que en realidad no tenía mucho que ver, porque yo pensaba, lo que quiero es descubrirlo todo. La verdad es que yo no estaba contenta. Aunque hayan pasado los años, aunque haya crecido, yo quería saber qué era lo que quería hacer. Tenía dudas y la única certeza que más o menos me impulsaba era la curiosidad. Quería saber y como no podía saber, me frustraba. Y así como quien no quiere la cosa, pasaron los años. Empecé la escuela, terminé la escuela, empecé la facultad, terminé la facultad y seguía sin saber quién quería ser cuando fuese grande. Pero bueno, igual no me quejo porque en el camino fui encontrando algunas herramientas para seguir con mi búsqueda. En un momento me di cuenta que esa pregunta que me perseguía desde chica no la iba a poder responder sola. Entendí que mi búsqueda tenía un límite, que era un límite individual, y que capaz en la búsqueda con otros, en lo colectivo, podía encontrar más. Estudié trabajo social y ahí fui aprendiendo a mirar el mundo de los demás de otra manera. Me di cuenta que entrevistar no era solo hacer preguntas, sino acercarse a la vida cotidiana, dejar que aparezcan esos detalles que hacen a una persona y a la historia de esa persona. Así que empecé a preguntar, a grabar voces, a juntar pedacitos de historias, y me di cuenta que en cada una de ellas aparecía una pequeña pista nueva sobre qué puede querer decir esto de ser alguien. Todos somos alguien de entrada, o somos los hijos de alguien. A partir de ese entonces somos siempre alguien, a raíz de que le debemos a otro. A ver, vayamos por partes. Lo primero que habría que preguntarse es qué significa ser alguien. Porque cuando nos hacen esa pregunta de chicos, la respuesta suele estar vinculada a lo laboral o a lo vocacional, algo que queremos hacer por mucho tiempo, que queremos hacer durante toda nuestra vida, que queremos que sea nuestra subsistencia, por lo que queremos ser recordados. Así que bueno, para sacarme la duda, decidí salir a la calle y preguntarle a la gente, ¿qué es para vos ser alguien en la vida? Wow, es un re tema porque todo depende como el para qué, por qué y para quién, ¿no? Ser es existir, es vivir, es respirar, es consumir, es comprar, tener familia, hijos, morirte. Pero que ser alguien incluye como tiene una carga, una demanda, ¿no? Esa carga de ser alguien implica una historia, una huella que vas a dejar en algún lado, o la historia de alguien. Personas que no tienen que ver con mi entorno puedan reconocer algún tipo de mi cualidad, como por ejemplo, mira, aquel pibe juega bien a la pelota, aunque no sé quién es. Por ahí cuando era más joven era pensar que era alguien que dejaba una huella por algún talento en el arte, en la escritura, en la vida. Un reconocimiento en un momento, en un lugar, en un medio, en un ámbito, en un trabajo, en lo cotidiano también por ahí, en la familia, en cosas más pequeñas, más domésticas. Y hoy me parece que ser alguien es que te quieran los que te rodean y estar tranquilo. Pero bueno, es un arco narrativo que uno va adquiriendo con los años. Esta visión estructurante de ser alguien se pasa de generación en generación y es importante porque nos da un marco para crecer. La mayoría de los que crían, cuando te transmiten deseos y voluntades, lo que desean es que los jóvenes puedan convertirse en adultos funcionales y salir adelante. O si no, ¿por qué te pensás que desde chicos nos dicen que hay que ser alguien en la vida? Porque tenés que estudiar, porque tenés que ser abogado, porque tenés que ser licenciado, porque tenés que ser ingeniero, porque tenés que ser maestro, pero lo dicen desde ese lado de que hoy en día no te alcanza simplemente con tener un estudio secundario. Porque es algo que uno piensa, depende de la etapa de la vida, ¿no? Pero cuando yo era chica nadie me lo dijo y yo sí se lo dije a los míos, pero me refería a que quería que tuvieran un futuro, una estabilidad.
nacés y tenés la oportunidad de ser alguien en el mundo y no la podés desaprovechar. Así que me parece que es un buen consejo. Porque uno no sabe cómo hacerle entender al otro que debería trabajar, estudiar y ese tipo de cuestiones que por ahí uno confunde con ser alguien en la vida. Uno lo que cree que deberían ser buenas personas, más que nada, por lo menos en mi caso. En cada diálogo y en cada respuesta aparecían cosas que trascendían a lo estructurante y a lo formativo. Para muchos, la cuestión pasaba más por los vínculos cotidianos que por los logros personales. Una vez discutiendo con un amigo, llegamos a una conclusión, es que si uno es lo que hace, es una pregunta que no sé si tengo una buena respuesta, pero tengo mis dudas si uno realmente es lo que hace. Entonces, capaz que ser alguien es cuando te recuerdan, cuando entras en la agenda de otra persona. A fin de cuentas, ser alguien no depende de un título universitario, de una cuenta de banco. Tiene mucho más que ver con el lugar que ocupamos en el mundo que habitamos. Tener una casa con un lago propio, autos, perfumes, no es sinónimo de ser feliz, sino es sinónimo de meterte en una rueda y correr como un hámster y después no poder disfrutar de las cosas que de verdad para mí son trascendentales, que es la presencia, que son los afectos. Evidentemente también hay algo de un sistema de afuera que valida si esas cosas que a vos te hacen sentir a alguien lo son o no. Y después está en uno, con las herramientas que pueda adquirir o las que quiera conseguir o cuánto quiera, tratar de salir de ese molde en el que uno, está como un poco aprisionado, para ver cómo puede resolver esa tensión entre ser alguien, ser nadie, ser más o menos algo. Hay dos versiones, cómo te ve el afuera y te lo valida y cómo uno puede sostener eso, pero también cómo se siente uno mismo. Eso me doy cuenta, uno entra a las redes sociales y ser alguien para muchos hoy es que la peguen económicamente, que tengan un montón de lujos. Me parece que hoy el concepto del fracaso y del éxito, del ganador y del perdedor, se basa mucho en cuánto dinero tenés y cuántos lujos podés ostentar. Es cierto que la idea de ser alguien va cambiando con el tiempo. En la sociedad de hoy, ser alguien significa tener que mostrar en las redes. La sociedad de hoy ve que alguien es un cantante y capaz que no significa nada, que un médico es más importante y no se le da tanta trascendencia. Hoy estamos rodeados de redes y pantallas que cambiaron la forma en que nos mostramos y también la manera en que nos miran. Vivimos un mundo hiperconectado donde la pregunta sobre qué significa ser alguien no se queda quieta, se va moviendo todo el tiempo entre los seguidores y los likes. Ser reconocido es una cuestión a veces de suerte y en muchos casos simplemente puede ser reconocido por portación de apellido y no tiene que ver con ser alguien que es para mí mérito propio. Entonces, cuando lo miras de cerca, parece que tener éxito, dinero o fama no alcanza para ser alguien. ¿Será así? Sí, obvio. Por darte un ejemplo, la señora esta, Norma Pla, no tenía plata, estaba reclamando plata justamente, y no tenía dinero. Ahí tengo una dicotomía. Una parte dice sí, se supone que sí, pero la otra parte capitalista que vive en sociedad me dice no, tenés que tener plata, si tenés plata sos exitoso. Podés ser alguien en muchos ámbitos de la vida, ya te digo, podés ser alguien que ayuda, que aporta, que hace beneficios, que no dice nada de lo que hace. Porque también alguien en la vida fue Marilyn Monroe y se terminó suicidando a los 36 años, o Kurt Cobain, que terminó muerto a los 27, digo. Fueron alguien en la vida, son figuras icónicas y vidas tristísimas. Ok, clarísimo. Ser famoso no es lo mismo que ser alguien. La visibilidad sí, puede dar reconocimiento, pero ni en pedo te libera de la pregunta existencial. Yo creo que las personas que más recuerdo son mi mamá, que no está, mi abuelo. No hicieron nada especial en su vida y a su vez hicieron tantas cosas especiales como dejarme momentos hermosos en mi propia vida. Cuando yo miro para atrás, creo que los momentos más felices es cuando tenía a mis seres queridos conmigo. Inclusive yo soy viuda a mi marido. O sea, no sé si hizo algo trascendental en su vida, o sí, porque para mí su presencia en mi vida fue trascendental. Una cosa es que te digan desde chico que tenés que ser alguien. Otra muy distinta es ese instante en que de verdad sentís que lo sos. Hagamos memoria. ¿Cuándo sentiste por primera vez que eras alguien en el mundo? Cuando fui mamá. Cuando fui papá, abuelo. Cuando alguien quizás dependía de mí para existir.
En retrospectiva, cuando fui a la facultad, ahí. Cuando empecé a trabajar. Sí, siendo docente. Creo que cuando había personas que eran mis alumnos o que no eran alumnos, pero que estaban siendo secundario para adultos o la universidad, cuando me reconocieron los estudiantes, creo que ahí fue una de las primeras veces que me sentí alguien en el mundo. En este punto de la búsqueda tuve que reconocer que le estaba errando. No había un instante, un momento único, definitivo. Ser, existir, son cuestiones que no se resuelven de una vez. No hay un solo momento que las defina. Y ahí está la contradicción, porque si es un camino, entonces no nacemos siendo alguien. ¿O sí? ¿Se nace siendo alguien o hay que ganárselo? Hay que ganárselo. Hay hijos de gente muy famosa que no es nadie. Pero sí tienen una base monetaria más grande que les hace más fácil ser alguien en la vida. Creo que todos tenemos la oportunidad de ser alguien, pero que no sé si hay que ganárselo, pero sí hay que trabajar para lograr serlo. Hay un poco de cada cosa. Cuando nacemos no llegamos a la nada. Nos recibe una familia dentro de una cultura con su lenguaje y sus costumbres. Algo así como un ser social starter pack. Pero esa base no alcanza. Nuestra existencia evoluciona a través de nuestros vínculos, responsabilidades y conflictos. Creo que no se termina nunca de aprender en la vida, o sea, te morís intentando ser más y más, depende en qué, ¿no? Pero por ejemplo, en mi caso, intentando mejorar o arreglar o reparar o no repetir. Es un camino que nunca termina y todo el tiempo estás poniendo a prueba lo que lograste ser, con riesgo en muchos casos de perder, de ir para atrás. Es como defender un título. Depende qué tan ambicioso o cuál es el objetivo que tengas. Si vos tenés un objetivo claro y no querés mucho más, capaz que llegas a tu expectativa de ser alguien. Si no, creo que lo vas a seguir buscando. Creo que hay gente que sí llega a ser reconocida de alguna forma. Y todos de alguna forma lo son. A menos que seas un sorete. Pero también, aunque seas un sorete, ser reconocido como un sorete. También es una forma de ser reconocido. Si una parte viene dada y otra se viene armando en el camino, lo que sostiene esa construcción es la noción de valor. ¿Y a vos? ¿Qué cosas te hacen sentir valioso? Cuando recurren a mí, cuando puedo ayudar, cuando escuchan un consejo, cuando piden un consejo. No importa si lo hacen o no, pero cuando piden un consejo, cuando siento que soy útil. Mis amigos, sobre todo. Las amistades de muchos años y que se conservan. Incidir en otras personas, pero no incidir de una manera determinante, dictatorial. Incidir en algo, modificar en algo o ser tenido en cuenta por otras personas. Pienso quizás en mis amistades, en mi familia, bueno, obviamente en mi hijo, pero quizás lo valioso es de tener cercanía y preocupar, o sea, que alguien se preocupe por mí o lo mismo del otro lado. El hecho, sí, de que haya mucha gente que quiera saber cómo estoy o qué es de mi vida. En lo laboral, por ejemplo, cuando ayudo a alguien que no sabe hacer. Y en la vida, no sé, cuando me junto con mis amigos y mi familia. La verdad, para no ser hipócrita también, está bueno y creo que me hace sentir valioso cuando de otro lado tenés una devolución, ¿no? De qué bien que estás haciendo esto o qué bueno esto, ¿no? No digo halagos porque no me gustan los halagos, pero sí el reconocimiento. Sentirse valioso es lo que sostiene a la idea de ser alguien. Son esos gestos y vínculos los que una y otra vez nos recuerdan que tenemos un lugar en el mundo. Ser nadie es cuando la gente tiene ganas de olvidarte. La pregunta sobre ser alguien a mis 32 años parece una pavada, pero no tener esa respuesta puede ser muy angustiante. Es duro sentirse un cero a la izquierda, y cuando llegas a esta altura del partido sin saber quién sos, es inevitable preguntarse, ¿y si no sos nadie? La tengo muy clara lo que es no ser nadie, pero una de las cosas más individuales es que no te tenga nadie en cuenta, o que quien más te importa que te tenga en cuenta no te tenga. Tu cumpleaños nadie se acuerda de vos, no. Nadie te tiene en cuenta. No sos importante para nadie. Siempre supe que era alguien, pero no sabía quién. Y a veces saber que sos alguien, pero no saber quién, puede ser igual o más doloroso que sentir que no sos nadie. Y creo que lo más lindo de mi vida es estar todo el tiempo en búsqueda de entender quién soy y cómo quiero ser. En términos sociales no existe ser nadie,
porque siempre nacemos con un nombre, un apellido, un DNI, cositas que nos hacen formar parte de una comunidad. Pero lo que sí existe es sentirse por fuera de esas redes. ¿Alguna vez sentiste que no eras nadie? Sí, cuando estuve enferma de depresión. Sí, posiblemente en mi adolescencia he tejido alguna que otra crisis existencial, sobre todo habiendo dejado una carrera, por ejemplo. Pero sí, después puede repetirse ese sentimiento, pero ya estás acostumbrado a levantarte. Sí, cuando no tenía trabajo y me iba mal en la facultad. Sí, cuando era chica y tuve momentos que no la pasaba bien en la escuela, sí que me lleva a ese momento. Cuando sentimos que lo que hacemos cuenta para otros, la idea de ser nadie pierde fuerza. Por eso es tan importante sentirse parte de cosas más grandes que uno mismo. ¿Recordás momentos así? Por la edad que tengo, ya pasé momentos que podrían ser bisagra o históricos, pero en los momentos que los estaba transitando no sentía que iban a ser parte aguas de la historia. Más que nada los momentos familiares. Ir a la cancha de River el día que Argentina salió campeón del mundo. Te pongo un ejemplo, el 2001. El 2001 lo viví, no sentí que traspasaba mi propia vida el haber estado esas noches de diciembre en el centro, qué sé yo, nada. En el tiempo real la sentía como una anécdota más de la vida. En la política a veces eso se da en determinados momentos, cuando formás parte o sentís que formás parte de ideas, de ideales. Creo que cuando jugaba en el club, porque había un sentimiento de compromiso con terceros muy obligatorio, muy lindo. En la religión también, en la vivencia de la religión, cuando la religión no es asumida como algo unilateral o bilateral solo con Dios y forma parte más de una experiencia comunitaria, sentís eso también. Cuando estás en el greatest hit de los demás, o sea, yo no, lo miro con respecto a los demás. Tipo cuando nació Benjamín, por ejemplo, y no sé, o se casó antes Santi. De afuera es más fácil ver cuando alguien da un paso muy grande hacia adelante y vos estás ahí. Creo que somos como Forrest Gump. La vida va pasando mientras la transitamos y de costado, pero bueno. Afortunadamente, el miedo a ser nadie se choca con la experiencia de ser parte de algo más grande, y ahí encuentra su límite. En sociedad nadie existe solo. Por cada uno de nosotros existe alguien capaz de recordarnos. Creo que hasta el más desamparado, tirado en una esquina, lejos de su lugar natal y de su familia, podría ser recordado por la vecina que sintió un mínimo de empatía por ese hombre. Si tu huella va a ser, tengo millones de seguidores, en algún momento eso es efímero, no va a servir para nada. Para esta búsqueda hablé con mucha gente muy distinta y me sorprendió ver que casi todos coinciden en lo mismo. Nadie viene en vano al mundo y de una u otra forma algo de nosotros queda. ¿Crees que todos dejamos huella aunque sea pequeña? Sí, creo que sí. En distintos márgenes y en distintas formas. Familiares, amistades, de gente conocida. Yo no trabajo, pero supongo que el que trabaja también en su trabajo, en diferentes ámbitos. Messi o no sé, gente que impacte favorablemente tantas personas a la vez, hay muy poquitos. Entonces somos muchos los que en general no vamos a dejar una huella que perdure más allá de nuestros lazos cercanos. La mala persona deja una huella, la buena persona deja una huella, y el que no hace nada, el tibio, también deja una huella. Ojalá uno dejara huella en mucha gente por algo que hizo, por un legado más comunitario, más social, más bueno, a nivel país, y bueno, ni hablar a nivel mundial. Lo que pasa es que me parece que sí es un requisito dejar huella más en lo personal, en lo individual, en la relación con los otros, para poder dejar huella también en lo universal, ¿no? Trato de acompañar, de estar, de preocuparme, pero no sé si de dejar una huella. Por ahí sí, de dejar un buen ejemplo o una buena enseñanza. Quizás tomar mate, escuchar a otro, querer lo que te quieran, que te acepten como sos y aceptar al otro como es, ya es un hecho trascendental. Hablar de huella es hablar de trascendencia. No de ser los mejores en algo, ni de grandes obras, sino de lo que queda de nosotros cuando ya no estemos. Vos, ¿sabés cómo te gustaría ser recordado? Como un pibe bueno.
Como cualquiera me gustaría que me recuerden, y en mi caso particular que opto por no tener hijos, bueno, no tengo la trascendencia marcada en ese sentido, entonces siempre trato de que mi vida, entre comillas, valga la pena. No sé, es un poco abstracto eso, pero sí hago mucho esfuerzo para acceder a la mejor vida posible para mí, dentro de las posibilidades que yo tengo y puedo y lo que yo puedo alcanzar. En realidad a mí me gustaría que se acuerden de mí por algo puntual, por ahí, tipo como vos cuando te acordás de, no sé, los ñoquis de tu abuela o ese tipo de cosas. Seguramente del lado de la comida, porque es felicidad. Como un buen papá, buen abuelo, más o menos, por lo menos, y un buen laburante. Como una buena persona que hizo lo mejor que pudo, como pudo y con lo que pudo. Me gustaría ser recordado como alguien que le aportó algo valioso a las personas. Más allá de que no sea un cambio sustancial, creo que me gustaría que la gente tenga un recuerdo lindo. Quizás no de la misma manera por diferentes personas, no sé. Si me recuerda a un amigo o una amiga, me gustaría ser recordada como una persona empática. Si es por mi hijo, como que lo crié de una manera muy amorosa. Si es por compañeros de trabajo, también por ayudar al otro, o sea, con esas cosas lindas. Con alguien que le dejó algo a otro, no a la humanidad, a otros. Ser alguien, ser nadie, dejar huella, no son verdades absolutas. Son ideas que usamos para ordenar la vida social, que cambian con la época y con el lugar, pero que siguen marcando cómo pensamos y cómo nos relacionamos. Y en ese camino de búsqueda vamos viviendo y aprendiendo. Si pudieras darle un consejo a alguien más joven sobre ser alguien en la vida, ¿qué le dirías? Que haga lo que tenga que hacer para salir adelante sin perjudicar a nadie, obviamente, siempre. Que no es menos que nadie, pero muchísimo menos, más que nadie. Ser como sos. Si sos buena gente se va a notar, y si sos mala gente a la larga también. Que haga 2 pasos para atrás y trate de ver en el largo plazo. Me gustaría decirle que sea genuino a sus creencias o a los valores, que no intente encajar con otra gente que no comparte los mismos sentimientos, los mismos valores, como para pertenecer, sino que sea fiel a sus propias creencias. Capaz del celular, que se fije con qué tiene ganas de divertirse, que haga de eso una carrera. Creo que la idea de trascender, salvo que tengas una pasión, me parece que no tenés que hacer un esfuerzo, me parece. No hay que hacer un esfuerzo todo el tiempo por ser famoso, por tener plata, por tener cada vez más. Porque de verdad, en la vida después lo que termina haciéndote muy feliz es lo concreto, lo real. No sé si es tanto lo material, vuelvo a repetir, teniendo lo básico, ¿no? Una vez que ya pasaste lo básico. Creo que lo que importa es poder disfrutar de una mañana, de una tarde tomando mate, y que si no tenés ninguna pasión, tampoco es tan dramático. Soy alguien porque soy una persona que está viva, y hasta mi último latido soy alguien como en este presente concreto. ¿Y vos? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Mira, a esta altura pienso que no tiene mucho sentido buscar respuestas a una pregunta que ya nadie me hace. Ahora soy una adulta, una que nunca supo qué quería ser de grande. Pero ya no me angustio, ¿eh? En el camino aprendí que todos somos alguien, porque todos ocupamos un rol, a veces más de uno. Tenemos historias, trabajos, sueños, deseos, cumplimos expectativas, sufrimos, fracasamos, nos levantamos y seguimos acá, existiendo. Y de eso se trata este podcast, que bauticé El Mundo Según. Quiero aprovechar la curiosidad que me caracteriza para tratar de calmar mi vieja ansiedad por descubrirlo todo, que con los años evolucionó en ganas de conocer a las personas, no tanto por sus nombres, sino por los lugares que ocupan. Hermano mayor, maestra, mamá, bombero, religioso, enfermera, hijo único, viudo. A ver, la lista es infinita. Este espacio es para ellos, es para mí, es para todos los que vamos de un lado a otro buscando ser nosotros y ocupando un lugar en el mundo. Bienvenidos.